Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo creo que ha llegado el momento de hacer mi último mock draft, dado que ya no queda nada, estamos a 4 días del draft de la NBA y esto va a ser un mock draft en el que voy a intentar acertar qué es lo que va a seleccionar cada equipo, no a plantear lo que yo haría. Esto está basado un poco en lo que he leído, lo que he escuchado, lo que yo mismo creo y es verdad, voy a fracasar estrepitosamente y acertaré seguramente, no sé, un 30% de todas las selecciones de la primera ronda, dado que esto es muy complicado de adivinar, pero ahí está la gracia, ¿no? Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. A estas alturas creo que en general ya estáis familiarizados con la mayoría de jugadores que va a haber en este draft, aún así os voy a presentar brevemente a cada uno de los jugadores cuando hable de su posible selección o el equipo que considero que va a seleccionarlo y voy a hacer una comparación de qué creo que en el mejor de los casos pueden llegar a ser. No quiere decir que crea que todos estos jugadores van a acabar siendo así de buenos, sino un poco el techo que veo para cada jugador. Voy a dividir este vídeo en dos partes, una del pick 1 al 15 y otra del 16 al 30, dado que va a ser si no muy largo y seamos sinceros, por tema de visualizaciones también me interesa hacer dos vídeos diferentes de una única sesión de grabación, digamos, pero vamos a empezar ya con el pick número 1, ese es de los Detroit Pistons y la elección está muy clara, va a ser Cade Cunningham. Se va a plantear un poco la posibilidad de intercambiar hacia el segundo o el tercer pick y conseguir algo extra, pero si se quedan con la primera elección, el pick va a ser Cade Cunningham, seleccione quien seleccione. Estamos hablando de un jugador que mide 2'03", con una envergadura de 2'13", que ha promediado en su primera temporada en la liga universitaria 20 puntos, 6 rebotes y 3,5 asistencias, con bastantes pérdidas eso sí, y que por encima ha tirado un 40% desde 3, un 44% en tiros de campo y un 85% en tiros libres. De Cade Cunningham se espera como mínimo que sea un muy buen titular, posiblemente un jugador capaz de ser un All-Star con relativa facilidad. El problema es que no está claro cuál es su límite porque no es un mega atleta, pero sí que es un jugador grande, que controla bien su cuerpo, un buen defensor, hábil con el balón en las manos, su tiro ha sido mejor de lo esperado. Hay demasiadas cosas positivas y muy probablemente seguras en Cade Cunningham como para dejarlo ir con el primer pick. La comparación más habitual es complicado porque realmente hay muchas opciones y ninguna es clara, pero la comparación que yo veo más clara es Luka Doncic con muchos asteriscos. Creo que sí que hay similitudes con Luka en el tamaño y el control de balón, creo que Luka es muy superior aún así como jugador con el balón en las manos, no hay color, pero son dos jugadores no especialmente atléticos pero que aprovechan su tamaño y que son hábiles operando dentro de la zona y buenos pasadores, aunque Luka sea mejor. La ventaja de Cade Cunningham es que creo que como mínimo es un mejor defensor, cosa que va a sumar bastante, pero no creo que nunca vaya a ser tan potente a nivel ofensivo como creador, como pasador, incluso como tirador como Luka Doncic. Aún así es un muy buen prospecto para el primer pick del draft. Pasamos a la segunda elección de los Houston Rockets y se va a plantear a dos opciones, va a estar entre Evan Mobley y Jalen Green. Para mucha gente Evan Mobley es el segundo mejor jugador de este draft, incluso el mejor jugador de este draft, pero Jalen Green es probablemente el pick de los Houston Rockets si se quedan aquí. Es un mega atleta, el jugador con más potencial como anotador de todos los disponibles, ha promediado con G-League Ignite 18 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias con casi 3 pérdidas también, un 46% en tiros de campo, un 37% desde 3, un 83% en tiros libres y es un jugador que es un escolta natural, una altura de 1,96 m con una envergadura de 2,03, que tiene algunos peros, es verdad, a nivel defensivo no es nada de momento, puede que acabe siendo decente, no es un buen pasador tampoco, pero es capaz de conseguir canastas como pocos, es muy hábil con el balón en las manos, puede romper a su defensor, es muy atlético, es capaz de generarse espacio con step backs, es capaz de finalizar en el aro, es muy atlético y al final la combinación de todo eso hace que parezca que muy probablemente vaya a ser un jugador capaz de anotar 25 puntos en la NBA, lo cual no es ninguna broma. La comparación más típica es Zach LaVine y lo entiendo, es un jugador delgado, atlético, muy bueno a nivel ofensivo, con capacidad de tirar también y que en defensa y que como pasador al principio era bastante desastroso y poco a poco se ha ido desarrollando y ese puede ser un poco el camino de Jalen Green. Yo veo otra comparación más a nivel físico, es que Green es muy delgado, más incluso que Zach LaVine, así que sí que lo comparo un poco con Ja Morant también. Creo que físicamente se parecen, dos jugadores muy delgados, muy atléticos, que pueden aguantar muchísimo tiempo en el aire y rectificar. Morant es mucho peor tirador que Jalen Green, pero es mucho mejor pasador y mucho más hábil con el balón en las manos, pese a que Jalen Green no se queda atrás, pero sí que es verdad que a nivel de estilo de juego se parece más a Zach LaVine. Pasamos al tercer pick en el draft, ese es el de los Cleveland Cavaliers, que muy posiblemente se planteen salirse a la quinta y octava elección de los Magic, por ejemplo, pero en este mock draft no voy a plantear intercambios y si tienen disponible con el tercer pick a Evan Mobley me parece una elección muy lógica. Es verdad que tienen a Jarrett Allen en el equipo, pero me parece que Evan Mobley puede ser a la pivot también y es probablemente el jugador con más potencial defensivo en este draft y aún por encima en ataque puede que acabe siendo muy bueno. Estamos hablando de un jugador muy joven de solo 19 años de edad que esta última temporada ha promediado 17 puntos y casi 9 rebotes con 2 asistencias y 3 tapones en la liga universitaria, muy eficiente en su selección de tiro, un 41% en tiros de 3 en los pocos
tiempos que ha tirado, un 58% en tiros de campo. Al final es un jugador muy coordinado y que se mueve muy bien para medir 2'13". Es ligero, es un problema, pesa 95 kilos, que es muy poco de momento, tiene que ganar musculatura, pero parece que Bamoglu va a ser capaz de defender múltiples posiciones, mueve bien sus pies, no comete faltas y en ataque creo que va a ser un pasador bastante bueno desde el poste, puede que acabe desarrollándose como tirador, muñeca tiene y va a ser eficiente cerca del aro. La comparación más típica a nivel defensivo es Anthony Davis, veo similitudes, es verdad, en ataque no hay color, Anthony Davis es muy superior y físicamente creo que es superior también, pero la comparación que me parece más equilibrada sería Chris Bosh, ese jugador muy delgado también, muy móvil, realmente coordinado, capaz de tirar, capaz de pasar, aunque creo que Bamoglu es mejor pasador que Bosh, y al final dos jugadores bastante similares. Creo que Mobley es más alto, no sé si llegará a ser capaz de tener la producción ofensiva de Chris Bosh, pero sí que hay bastantes similitudes. Pasamos al cuarto pick, este es precisamente del equipo que drafeó originalmente a Chris Bosh, los Toronto Raptors, que si no me equivoco lo drafearon de cuarto de hecho, y ahora mismo la elección lógica es Jalen Suggs. Se va a plantear seriamente a Scottie Barnes, si tiene sentido, creo que encajaría bien en este equipo, pero perdiendo a Kyle Lowry, Jalen Suggs parece un relevo generacional perfecto, un jugador que también se parece en esa actitud competitiva y de ganador, un base con un buen tamaño, mide 1,93 m con una envergadura de 1,96 m, es muy atlético, es muy físico, jugó fútbol americano durante muchos años y era realmente bueno también. Y debido a ello también está muy acostumbrado a eso, al contacto físico y a finalizar en contacto cerca del aro, lo cual evidentemente suma. Es fuerte y rápido, aunque no sea un atleta de esos que vuelan tampoco, pero creo que va a tener pocos problemas a nivel físico en la NBA. Es un muy buen defensor, un jugador que se esfuerza, al que le preocupa realmente competir, un pasador competente y cuyo mayor problema es su tiro, que ha sido decente pero todavía deja un poco que desear. Aún así estamos hablando de alguien que en su primer año, un equipo muy competitivo y que realmente jugaba a muy buen nivel en Gonzaga, promedió 14 puntos por partido, más de 5 rebotes, más de 4 asistencias con solo 3 pérdidas, se tiró 3,3 triples con un 35% de acierto desde ellos, que es prometedor, pero todavía no es una garantía ni mucho menos, y anotó un 51% de sus tiros de campo, que está muy bien para un jugador de su tamaño. Creo que Jalen Suggs va a encajar muy bien con Fred VanVleet, creo que los dos van a poder jugar tanto de base como de escolta, y es un jugador de futuro muy interesante para los Toronto Raptors. Si tuviera que compararlo con un jugador a día de hoy sería con Jrue Holiday, un muy buen defensor, un jugador muy intenso, muy hábil con el balón en las manos también, y fuerte aunque no sea realmente atlético, y un jugador que vuele, y un jugador que en ataque es capaz de finalizar cerca del aro, pero que tiene un tiro cuestionable. Se parecen bastante, y desde luego si Suggs se acaba pareciendo a Jrue Holiday, que acaba de ser campeón de la NBA, y en ataque era un desastre, pero en defensa fue increíble, no es un mal cuarto pick del draft. Pasamos a la quinta elección, esta es de los Orlando Magic, que creo que están deseando sumar la quinta y la octava elección para escalar en el draft, pero no sé si lo conseguirán, y originalmente esto estaba claro que iba a ser Jonathan Kuminga, es lo que siempre se ha dicho. A día de hoy no lo tengo tan claro y creo que es muy posible que Scottie Barnes acabe siendo el quinto pick del draft. Estamos hablando de un jugador que tiene un skill set increíble, mide 2'03 con una envergadura de 2'08, es muy bueno con el balón en las manos, jugó básicamente de base este último año en Florida State y es un jugador que puede ser eso, un base, un alero, un ala pivot, creo que puede defender cualquiera de las posiciones exceptuando ascenderse realmente grandes y al final estamos hablando de eso, de un muy buen defensor, un buen pasador, un jugador hábil con el balón en las manos, cuyo principal problema y el motivo por el que no va a ser seleccionado todavía más alto en el draft es porque no es un buen tirador. Esta temporada con Florida State promedió 11 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en tiempo limitado de juego, solo 2 pérdidas que están muy bien para un jugador que jugaba de base y que tiene 19 años, un 50% de acierto en tiros de campo y un 30% desde 3 en menos de 2 triples intentados, que es al final la mayor cuestión con Scottie Barnes. Siendo optimistas, la comparación clara de Scottie Barnes es Draymond Green, ese jugador bastante grande aunque no sea realmente un center ni mucho menos, pero versátil a nivel defensivo, con brazos largos y con mucha capacidad de pase y un tiro cuestionable. Las similitudes son evidentes. Si Scottie Barnes se acaba pareciendo Draymond Green o si acaba siendo un 80% de Draymond Green pero con más tiro, que es posible, el instituto sí que tiraba más y era bastante decente, es un jugadorazo con el quinto pick. Pasamos a la elección número 6, esta es de los Oklahoma City Thunder y van a ser un equipo que vaya por todas, se van a arriesgar y con el sexto pick va a estar disponible Jonathan Kuminga, que es para mí el jugador con más posibilidades de ser un desastre completo, pero también un jugador que tiene posibilidades de ser el mejor de este draft, y es que físicamente es el modelo ideal de alero a la pivot a día de hoy, un jugador de 2'3 de altura, 2'11 de envergadura, 95 kilos de peso, solo 18 años de edad, físicamente es un jugador que se mueve bien, es coordinado, es atlético, es fuerte, pero el problema con Kuminga es que dejando eso de lado el resto de su juego es una completa incógnita. Estamos hablando de un jugador que con G-League Ignite puso números sobre el papel muy buenos, 16 puntos y 7 rebotes jugando contra adultos, está muy bien, físicamente no va a tener problemas en la NBA tampoco, pero luego si te fijas en sus porcentajes de tiros es el problema, 39% en tiros de campo y 25% desde 3 con un 63% en tiros libres, siendo un jugador físicamente dominante de 2,3 metros de altura es un problema. Al final tiene mucho tiempo por delante, es uno de los jugadores más jóvenes de este draft y realmente se ve habilidad en él, es
capaz de botar el balón, es realmente coordinado, su tiro no se ve mal, simplemente no entra en absoluto. Puede que Kuminga acabe siendo muy bueno. La comparación que haría yo sería Luol Deng, ese jugador atlético muy bueno a nivel defensivo, cosa que Kuminga a día de hoy no es, aunque debería serlo, pero un jugador muy bueno a nivel defensivo, grande, que puede defender de alero, de ala pivot. A día de hoy Luol Deng sería un híbrido sin lugar a dudas, un jugador que lleva a ser All-Star un par de veces. Creo que Kuminga puede incluso llegar a ser mejor que Luol Deng, pero me parecería ser demasiado optimista. Yo no creo que vaya a ser el caso. Pasamos al séptimo pick del draft. Este es de los Golden State Warriors, que van a intentar moverlo, están hablando con todos los equipos para intentar mejorar su equipo de cara a esta próxima temporada, pero si tienen que hacer una elección, alguien que ha escalado muchísimo en el draft y que cada vez lo entiendo más, al principio a mí no me convencía y poco a poco cada vez me va gustando más, es Jess Bouknight, y creo que va a ser el séptimo pick del draft si los Warriors seleccionan para ellos mismos e incluso se intercambian el pick. Bouknight es un jugador que como anotador creo que va a ser increíble, es un jugador que lleva 2 años de experiencia en la liga universitaria, que esta temporada promedió 19 puntos y 6 rebotes por partido, un ratio negativo de asistencias frente a pérdidas, o sea que de momento como pasador deja mucho que desear, pero es un jugador muy hábil con el balón en las manos, es realmente capaz de generarse espacio para el tiro o de romper a su defensor para finalizar cerca del aro. Es hábil finalizando cerca del aro aunque no sea muy atlético y mide 1,96 m con una envergadura de 2,03 y no es mal defensor aunque no sea un defensor increíble. La mayor cuestión con Bouknight es su tiro de 3. Esta temporada promedió un 30% de ese 3 en casi 5 triples intentados, lo cual está bastante mal sinceramente, pero estamos hablando de un jugador que era totalmente el foco de las defensas rivales porque era el mejor jugador de su equipo con muchísima diferencia y la mecánica no parece rota, mete sus tiros libres y creo que va a acabar siendo un buen tirador de 3 y con ese control del balón y esa habilidad de generarse canastas para sí mismo, como mínimo creo que Jess Bouknight va a acabar siendo un muy buen sexto hombre, pero la comparación que veo si desarrolla su tiro de 3 es CJ McCollum, ese jugador que no es un All-Star tal vez, pero sí que es alguien capaz de anotar 20 puntos por partido, muy hábil con el balón en las manos, capaz de tirar de 3 y con un muy buen juego de media distancia también, y creo que Bouknight incluso tiene más posibilidades que CJ McCollum de finalizar cerca del aro, dado que es un poco más alto y posiblemente más atlético. Esto es ser muy optimistas, pero veo un camino al que Bouknight acabe siendo algo así. Pasamos al octavo pick del draft. Este es de los Orlando Magic, que creo que va a tener aquí una decisión complicada. A mí me parece que se van a arriesgar y sinceramente yo no lo haría, pero creo que va a draftear a Keon Johnson. Keon Johnson es posiblemente el mejor atleta de este draft y eso al final suma evidentemente, pero es un jugador que mide 1,96 m con una envergadura de 2,01, que tampoco es excelente para alguien en el que te estás fijando tanto en su físico, pero al final estamos hablando de un jugador que en el draft combine rompió el récord histórico del salto vertical, saltó más de 1,20 m de altura en salto vertical y más de 1,05 m algo así en salto vertical completamente parado, lo cual es increíble. Pero a día de hoy Keon Johnson no aporta mucho más que esto, es un muy buen atleta, a nivel defensivo se preocupa y defiende muy bien ya y puede que pueda trasladar eso ya desde un principio a la NBA, pero en ataque le gusta tirar de media distancia y no es terrible en ello, pero tiene mucho que trabajar, tiene que desarrollar su control del balón, tiene que desarrollar su tiro, es un jugador que tiene mucho talento bruto, podría llegar a ser buenísimo, pero tampoco me sorprendería que acabara siendo un desastre. Keon Johnson va a requerir tiempo y al final los Orlando Magic tiene más tiempo que la mayoría de equipos. La comparación ideal sería Jaylen Brown, un jugador que cuando llegó al draft también era un jugador que estaba muy verde y fue el tercer pick del draft. Brown es más alto que Keon Johnson y esto le ayuda, pero sí que es verdad que se ha desarrollado de ser un jugador muy atlético y que era puramente un defensor al principio a un jugador que es un All-Star, capaz de crear sus tiros, capaz de tirar de 3, capaz de tirar de media distancia, un jugador muchísimo más completo de lo que nunca me había imaginado, sinceramente. Keon Johnson podría desarrollarse de este modo, pero creo que ser demasiado optimista, sinceramente. El noveno pick es de los Sacramento Kings y al parecer lo están vendiendo, están intentando utilizarlo para conseguir un jugador mejor, pero no sé si lo conseguirán. Y si tienen que tomar una decisión, creo que los Kings van a ir a por un valor seguro. A mí es un jugador que no tengo claro lo que creo de él, sinceramente, no sé hasta qué punto me convence, pero parece un buen defensor y un jugador capaz de tirar sus triples abiertos, cosa que necesitan desesperadamente en Sacramento, así que creo que van a seleccionar a Franz Wagner, un jugador que es el hermano menor de Mo Wagner, el actual jugador de los Magic, que mide 2,06 con una envergadura de 2,13, creo que puede defender de alero y de ala pivot, se mueve muy bien para su apariencia física, al final es más fuerte y atlético de lo que uno cree y ha sido un jugador muy completo en ataque también. No es alguien que vaya a ser el creador principal de ningún equipo, pero es capaz de hacer lecturas y hacer pases, lo cual siempre suma, y ha sido capaz de tirar sus tiros de 3. Estamos hablando de alguien que ha promediado 13 puntos y 7 rebotes con 2 asistencias y solo 1,3 pérdidas, un 49% en tiros de campo y un 38% desde 3. No creo que Franz Wagner vaya a ser nunca una estrella, pero puede que acabe siendo un muy buen titular y al final los Kings necesitan defensa y necesitan tiro. Puede que Wagner acabe siendo el alero titular
titular de los Sacramento Kings la próxima temporada y tal vez le sume ya desde un principio. Yo la comparación que veo más clara es Nico Batum, ese jugador que nunca llegó a ser una estrella, pero en Portland en su mejor momento. Y en los Hornets durante sus 2 primeras temporadas era un muy buen jugador complementario, un muy buen alero capaz de pasar, crear, tirar un poco y alguien capaz de hacer un poco de todo aunque no sea excelente en nada. Pasamos a la 10ª elección del draft. Esta es de los New Orleans Pelicans, que están desesperados por mantener a Zion Williamson contento y van a hacer lo posible por conseguir un jugador que pueda contribuir ya. No estoy seguro de que esta sea la decisión correcta, pero es lo que van a hacer, estoy casi convencido, la verdad. Y con esta 10ª elección me parece que van a draftear a Corey Kispert, el mejor triplista de este draft, lo cual desde luego funciona muy bien junto a Zion Williamson, y un jugador que ha jugado 4 años ya en la universidad, tiene 22 años, y estamos hablando de un alero de 2,1 metros de altura y 2,1 metros de envergadura, que es realmente bueno tirando de 3. Esta temporada ha promediado un 44% de ese 3 en más de 6 triples intentados, pero siempre ha sido un buen triplista en sus 4 temporadas en la universidad. Ha promediado un 54% de acierto en sus tiros de campo, un 90% desde 3, 19 puntos, 5 rebotes. Corey Kispert en la universidad era buenísimo y en la NBA creo que va a ser competente. No solo es un triplista, es un jugador que con esa altura de 2,01 no es un mal atleta, aunque no sea increíble, y creo que va a ser decente a nivel defensivo y va a poder defender como mínimo aleros y posiblemente a la pivot si algún escolta. Y en ataque, aparte de tirar de 3, tiene un poco de capacidad de poner el balón en el suelo, aprovechar su cuerpo realmente grande, poner el hombro y finalizar cerca del aro. Me recuerda mucho en eso a Joe Johnson, no solo en la capacidad de tiro, sino en esa capacidad de hacer un poquillo más sin llegar a ser un creador principal, ni secundario, ni mucho menos. Por eso para mí eso, la comparación está clara y es tal cual en Joe Johnson. Altura similar, estilo de juego similar, físico similar, ojalá llegue a ser tan bueno como él, la verdad. Llegamos a los Charlotte Hornets, que tienen el pick número 11 y a mí me parece que van a cometer un error, sinceramente. Los Hornets con la elección número 11 sospecho que van a seleccionar un center, es algo que como yo ya dije en mis planes para los Charlotte Hornets en esta agencia libre, no creo que deban hacer, creo que deberían buscar un center en agencia libre y seleccionar un jugador hacia otra posición, pero si van a seleccionar un center creo que la opción está entre 2 y me he estado fijando un poco en el historial de los Hornets y no han seleccionado nunca en primera ronda, con una excepción a un jugador extranjero, y con extranjero me refiero a un jugador que venga de fuera de la liga universitaria. Por eso me parece que van a pasar de Alperen Sengun y que van a seleccionar a Kai Jones con el pick número 11. No me gusta, sinceramente no me gusta nada, pero creo que es lo que van a hacer. Kai Jones es un jugador que está muy verde. Aparte de Jonathan Kuminga y posiblemente Keon Johnson, creo que es el otro jugador que podría ser seleccionado en la lotería y ser un completo desastre. Físicamente tiene todo lo que quieres de un center moderno, es un jugador de 2,12 de altura, 2,17 de envergadura, que se mueve súper bien, pero lleva 2 años de experiencia ya en la universidad y está súper verde aún así, lo cual me preocupa. Creo que todavía le queda un par de años de trabajo más antes de saber qué es Kai Jones. A eso hay que sumarle que es muy ligero, solo pesa 98 kilos, pero sí que es verdad que es capaz de jugar de center y defender en múltiples posiciones. Posiblemente pueda jugar también de ala pivot porque es capaz de poner un poco el balón en el suelo. Incluso ha tirado un poco de 3 y ha metido sus triples, ha promediado un 39% de aciertos de 3 en 1,3 triples intentados. Solo jugó 22 minutos por partido esta temporada en Texas porque sinceramente no aportaba tanto al equipo. Y en ese tiempo de juego promedió 9 puntos y 5 rebotes, solo 0,8 tapones, lo cual me parece preocupante para un jugador que viene como un center súper atlético, pero como mínimo anotó un 57% de sus tiros de campo. Creo que Kai Jones, si sale bien a la larga, puede ser un dúo ideal junto a la Melo Ball, alguien capaz de finalizar alley-oops, muy versátil a nivel defensivo y aún por encima posiblemente capaz de tirar de 3, y por eso la comparación optimista me parece Christian Wood. Es posible que acabe pareciéndose un poco a él en el hecho de ser un jugador ligero, pero alto, móvil, capaz de tirar de 3. También podría llegar a ser un mejor defensor que Christian Wood, que no es tan bueno como aparenta, pero a mí, sinceramente, no me gusta la idea de draftear un proyecto muy poco seguro para dentro de 2 años cuando los Hornets ya pueden ser competitivos esta próxima temporada. Pasamos a la elección número 12 y creo que si está disponible en este pick un jugador que es totalmente de los Spurs es Alperen Sengun. Creo que si Sengun no estuviera disponible, si los Hornets lo seleccionaran con el pick 11, este sería el lugar en el que caería Usman Garuba. Pero como está Sengun por delante, me parece que lo van a seleccionar a él. Estamos hablando de un center que ha sido extremadamente bueno en la Liga Turca. El MVP de la Liga Turca con 18 años, ha promediado 19 puntos y 9 rebotes, 2,5 asistencias y ha tirado un poquillo de 3, aunque de momento no mete sus triples. Pero es lo más importante, ha promediado un 65% en tiros de campo, que es increíble, y un 81% en tiros libres. Sengun tiene muñeca, es muy fuerte y realmente hábil en el poste, y creo que va a ser eso, un jugador capaz de expandir su rango y tal vez acabe tirando de 3, y aparte de eso es muy dominante cerca del aro. Creo que va a ser capaz de trasladar esto a la NBA porque ha sido demasiado dominante en la Liga Turca como para no ser capaz de trasladarlo. A nivel defensivo tiene sus carencias, es verdad, pero tampoco creo que vaya a ser terrible. No es lento, pero tampoco es rápido, no es un mega atleta, pero tampoco es terrible. Es un jugador promedio en esos aspectos, pero sí que es muy inteligente, un buen pasador también. Me parece un jugador muy completo que podría ser un desastre y acabar siendo una especie de Jahlil Okafor, pero creo que tiene demasiadas cosas positivas como para dejarlo pasar. Siendo optimistas, me recuerda bastante a Domantas Sabonis, esa capacidad de pase con ese tamaño y esa fuerza y dominación interior, y posiblemente acabe siendo incluso un jugador capaz de tirar un poco más que Sabonis y siendo realmente
positivos y optimistas tal vez acabe defendiendo mejor que él, pero me parece que eso ya es considerar demasiadas cosas. Los Spurs tienen a Jakob Poeltl, pero si realmente creen que Sengun es su center del futuro, Poeltl no es suficiente para dejar pasar algo así. Pasamos a la elección número 13 y se rumorea continuamente, parece que todo el mundo cree que es lo que va a pasar, que los Pacers con el pick número 13 si lo utilizan, porque parece ser que están planeados a intercambiarlo, pero con el pick 13 si lo utilizan todo el mundo cree que van a draftear a Josh Giddey. Yo no creo que vaya a ser así si el draft se parece a lo que yo estoy planteando, porque va a estar disponible Moses Moody y tiene demasiado sentido para ellos. Los Pacers necesitan espaciado, necesitan un jugador de ala capaz de tirar de 3 y de defender, y Josh Giddey podría acabar siendo un mejor jugador, es un jugador que puede ser muy buen pasador y un jugador muy completo, pero no tira en absoluto, y juntarlo con Sabonis y Miles Turner, a menos que empiecen a hacer movimientos, no tiene mucho sentido. Creo que Moses Moody al final, que es probablemente el mejor prospecto de 3&D de todo este draft, es un robo con el pick número 13. Estamos hablando de alguien que esta temporada ha promediado 17 puntos, 6 rebotes, 5,2 triples intentados y un 38% desde 3 con un 44% en tiros de campo, y es un jugador súper joven de solo 18 años de edad, 1,98 m de altura y 2,15 de envergadura. Creo que Moody va a ser un muy buen defensor tanto en la posición de escolta como de alero, bastante versátil y móvil. No es un defensor de élite, pero con esos brazos tan largos lo puede rectificar bastante, y la comparación me parece Mikal Bridges, básicamente otro jugador con brazos súper largos, capaz de tirar de 3 y de defender a buen nivel, pero que no hace mucho más. Tal vez Moody pueda desarrollarse para ser un jugador capaz de crear un poquillo más, pero no creo que nunca vaya a ser una estrella, simplemente un muy buen titular. Llegamos al pick 14 de los Warriors una vez más. No creo que vayan a utilizar sus dos selecciones, pero si este jugador está disponible aquí, no encaja para los Warriors ahora mismo, pero es demasiado talentoso como para dejarlo pasar, y creo que se plantearía muy seriamente draftear a Josh Giddey. Giddey es un jugador que es un alero o base, o sea, realmente es un playmaker, pero mide 2'3", y habrá que decidir un poco en función de la situación en qué posición juega, pero eso es un jugador de perímetro, de 2'3" de altura, con una envergadura de 2'3", solo 18 años de edad, que ha sido un jugador increíble en la liga australiana. Ha promediado 11 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias con solo 3 pérdidas. Es una locura hacer eso en una liga profesional con solo 18 años de edad. Pero todavía hay bastantes cosas que no tenemos claras con Giddey. No es un buen triplista, ha promediado un 29% desde 3 en 3,5 triples intentados, un 43% en tiros de campo y un 69% en tiros libres. Y en defensa, tal vez no sea terrible completamente, pero no es bueno tampoco. O sea, que estamos hablando de un muy buen pasador muy alto, pero podría acabar siendo una especie de Michael Carter Williams, un jugador que por su tamaño y capacidad de pase y de poner el balón en el suelo resulta súper atractivo, pero que acaba siendo un desastre. Pero también hay un potencial ahí de que acabe siendo un defensor mejor de lo esperado, y con ese tamaño y aún por encima la posibilidad de evolucionar su tiro, que es algo que los jugadores son capaces de hacer, y más cuando tiene solo 18 años de edad, creo que Josh Giddey podría acabar siendo un jugador parecido a Joe Ingles. Y Joe Ingles puede no parecer un jugador super flashy, muy interesante para draftear en la lotería, pero os aseguro que el 90% de los equipos que están en el draft, a partir del número 6 o 7 del draft, si les garantizas que van a seleccionar a un jugador que en 2 o 3 años va a ser como Joe Ingles, lo seleccionan, porque es un jugador súper completo, capaz de aportar muchas cosas a un equipo: pase, defensa, creación, tiro. Todo depende al final de que Giddey desarrolle su tiro. Si no es capaz de tirar, va a ser difícil mantenerlo en el campo, tal vez como base titular, pero depende mucho del equipo. Aún así, creo que los Warriors van a apostar por el talento bruto, porque si sale bien lo pueden utilizar como pieza de intercambio o como jugador para el futuro de este equipo. Y por último, vamos a hablar de la elección número 15, que es de los Washington Wizards, y vamos a mencionar a un jugador que estoy seguro que todos esperabais que fuera seleccionado en la lotería, y yo creo que en el fondo va a acabar cayendo, y ese es Davion Mitchell. Davion Mitchell es la elección lógica de los Warriors para muchos, pero si seleccionan con el pick número 7 a James Bouknight, no creo que vayan a seleccionar con el 14 a Davion Mitchell, y es un jugador súper veterano, alguien que ha jugado 3 años en la universidad, pero además con el cambio de una universidad a otra realmente ha pasado 4 años en la universidad, y ha sido muy bueno esta temporada, eso es indudable, pero no tengo claro que vaya a ser mucho mejor de lo que es ya. Estamos hablando de un jugador que aún por encima es más bajo de lo esperado, mide 1,85 m con una envergadura de 1,94 m, que está bien, pero deja de ser excelente para un jugador del que se espera tanto a nivel defensivo, porque al final lo que es Davion Mitchell es un pitbull en defensa, un defensor muy bueno en el 1 contra 1, realmente es bueno presionando el balón básicamente, pero es un jugador de 22 años, casi 23, que ha promediado 14 puntos esta temporada y 5 asistencias con un 46% desde 3 y un 52% en tiros de campo. Si solo nos fijamos en esos números, hay bastantes motivos para querer a Mitchell. Al final, un muy buen defensor, posiblemente el mejor defensor de esta temporada pasada, y aún por encima un jugador capaz de pasar y de tirar de 3, pero solo ha promediado un 69% de acierto en sus tiros libres, y sus 2 temporadas anteriores no tiró bien de 3, y por eso me preocupa su triple. Si Davion Mitchell no es un buen tirador, al final es un jugador que, en el mejor de los casos, siendo muy optimistas, es una especie de Patrick Beverley, pero si sale bien, veo una especie de Kyle Lowry en él, un jugador mucho más pequeño de lo habitual para un base, pero tan bueno en defensa que es capaz de mantener el tipo, un jugador fuerte también, y alguien capaz de pasar y de tirar desde
de 3. No creo nunca, sinceramente, que Mitchell llegue al nivel de Kyle Lowry, no creo que vaya a ser un All-Star, pero sí que creo que puede ser un muy buen titular a la larga, pero eso siendo bastante optimistas. Y para los Wizards, que a día de hoy quieren un jugador que contribuya, porque todavía quieren mantener a Bradley Beal y Russell Westbrook, es un buen base suplente que tal vez podría incluso jugar un poco con ellos, teniendo en cuenta que Raúl Neto jugó con ellos, si es capaz de anotar sus triples. Y con esto hemos acabado mi primera parte del mock draft de los picks 1 al 15, os voy a poner una tabla para que los veáis recopilados, y ahí veis que la primera elección sería Cade Cunningham, la segunda Jalen Green, la tercera Van Mobley, la cuarta Jalen Sachs, la quinta Scottie Barnes, la sexta Jonathan Kuminga, la séptima James Bouknight, la octava Keon Johnson, que no me gusta, la novena Franz Wagner, la décima Corey Kispert, la decimoprimera Kai Jones, que tampoco me gusta, la decimosegunda Alperen Sengun, la decimotercera Moses Moody, la decimocuarta Josh Giddey y por último el pick número 15 sería Davion Mitchell para los Washington Wizards. Y bueno, con esto finalizamos ya mi primera parte del mock draft. Mañana subiré la segunda parte con los picks 16 al 30 y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.